Teoría del derecho. Elmer Guillermo Arce Ortiz. Introducción. Primera parte. Concepción del derecho y las ciencias encargadas de su estudio. Derecho como norma. 1.1. El derecho es lo que está plasmado en la norma. 1.2. Las definiciones del derecho desde los principios trascendentales, visión crítica. 1.3. Las definiciones del derecho desde las relaciones sociales, visión crítica. 1.4. El problema del razonamiento circular y la imposibilidad de definir qué es una norma jurídica. Muy bien, estamos viendo el derecho como norma. 1.3. Las definiciones de derecho desde las relaciones sociales, visión crítica. Una confrontación directa al concepto de derecho como norma jurídica y con más argumentos que el ius naturalismo viene desde las novedosas corrientes del realismo jurídico. Desde comienzos del siglo XX se ha articulado conceptos de esta disciplina en lo que se resalta la idea de que la norma jurídica recoge los hechos o relaciones sociales. Esto quiere decir que la realidad, en atención a la trascendencia de los hechos, actos o relaciones para la vida en común o la convivencia y no la formalidad contenida en una norma, marca la pauta de lo que es o no es derecho. Detrás de esta corriente de pensamiento, lo que se busca es reducir la norma jurídica a una simple manifestación de lo que ya está predeterminado en la sociedad. El derecho, en consecuencia, provendría de la necesidad de lograr la paz social, lo cual implica que las normas únicamente se limitan a recoger formalmente las regulaciones que pueden asegurar esta función. Por esta razón, el realismo considera el derecho como toda norma que asegura de manera eficaz la función de paz social. Por ejemplo, la regulación de los efectos patrimoniales del matrimonio debe hacerse con normas jurídicas, ya que este es un tema importante para mantener la paz social. Por otro lado, mediante esta reglamentación se puede proteger al cónyuge más débil y por otro lado, se ofrecen las garantías económicas adecuadas para que los seres humanos no tengan reparos en casarse. Como se ve, la trascendencia del tema para el derecho, según los realistas, no proviene de la discrecionalidad del legislador, sino de la misma realidad. El legislador solo formaliza lo que es importante en la realidad para la convivencia. Han sido muchas las escuelas realistas que han resaltado la eficacia del derecho para el cumplimiento de la función de paz social. Entre otras, tenemos la teoría de la experiencia jurídica sustentada por Diez Picasso, que señala al derecho como un conjunto de experiencias vividas que en la mayor parte de los casos son experiencias existenciales de decisiones o de series de decisiones sobre conflictos de interés. 1989, página 9. La exigencia de la solución del conflicto de interés en el marco de un grupo social que tiene efectos importantes por la continuidad del grupo o para su convivencia es de naturaleza social y no jurídica. Las normas simplemente recogen lo que ya está identificado como jurídico en la realidad. En esta visión funcionalista del concepto podemos encontrar a los funcionalistas americanos Parson y Brendermeyer, a Luhmann e incluso a Marx con su teoría de la sociedad como conflicto de clases. Particular interés me causó la teoría de la institución trabajada por estos autores. Institución no es otra cosa que toda formación social que tiene un centro de poder en torno al cual gravitan las adhesiones de los individuos, que todas juntas dan lugar a una situación estable. Citados por Treves, 1978, página 67. Nuevamente, el orden social
premunido de una organización respaldada por un poder, es el único que puede crear un ordenamiento jurídico. Las normas lo único que hacen es formalizar lo que ha de realizar la organización o un orden social sistematizado como fin es la subsistencia como cuerpo social. Como se ve, con esta teoría se racionaliza la función de paz que debe mantener el derecho dentro de la organización o institución. Ejemplo, la ejemplo de institución puede ser el Estado o una asociación civil. Sin embargo, las uniones de individuos sin organización o estructura interna no pueden ser instituciones. Al respecto, creo que el aporte fundamental de esta teoría es descubrir que pueden existir tantos ordenamientos como centros de poder organizados hay en la sociedad, como centros de poder organizados hay en la sociedad. Quizás el Estado pueda ser el centro de poder más importante dentro de una sociedad. No obstante, no es el único. Las organizaciones de particulares que cuentan con una organización de la cual emana un poder también pueden ser productoras de derecho desde esta concepción. No perdamos, por tanto, de vista esta importante teoría de la institución que me parece compatible con la postura que hemos asumido del derecho como norma jurídica. Las razones de esta opinión la abordaremos más adelante. A pesar de la indudable trascendencia de las teorías realistas, las cuales han ayudado a desbaratar de derecho, concepciones del derecho reduccionista, como que el derecho es universal y eterno, o que éste solamente emana del Estado. Insistimos en que la norma jurídica no puede convertirse en simple producto de la realidad social. En consecuencia, sustentamos esta opción metodológica en las siguientes razones. Primero, como ya se dijo cuando hablamos del naturalismo, al insistir en una teoría normativista del derecho, no supone ignorar el gran condicionamiento que tiene la realidad social sobre la norma. Ciertamente la función de paz social y de superación de los conflictos deja una huella imborrable sobre las normas. Sin embargo, no podemos afirmar científicamente que ello siempre sea así. Por ejemplo, antes hablábamos de la regulación de los efectos matrimoniales y de la trascendencia social que ello tiene, pero podríamos preguntarnos por qué el derecho no regula los efectos patrimoniales de los matrimonios o de las uniones de hechos homosexuales. ¿Acaso la trascendencia del conflicto social en este caso no llevaría automáticamente a la exigencia de de solucionar el problema? Si las relaciones sociales son neutras, ¿por qué el derecho no asume lo que ya está aceptado como trascendente en el plano social? Creo que no lo hace porque el derecho es autónomo de las relaciones sociales. Por eso sigo pensando que lo más sensato es preguntarle a la norma jurídica qué es derecho, ya que todo observador externo, sociólogo, antropólogo, etcétera, respecto del ordenamiento jurídico, podría incorporar a este concepto sus propias valoraciones. Y ello implicaría que se confunda la naturaleza objetiva de un concepto científico. Segundo, el realismo funda su construcción en el respeto eficaz de una función social que se asocia con el derecho, crear un orden jurídico que sirva de instrumento a la paz social, así como existe esta función social del derecho que es atribuida por seres humanos. Se puede buscar para el ordenamiento jurídico otras funciones sociales u ontológicas, es decir, fortalecer a grupos menos favorecidos en la sociedad, limitar el poder estatal, fomentar la productividad empresarial, etcétera.
Creo que la realidad social cuenta con poderes políticos, religiosos, ideológicos, sociales, políticos, etcétera, que hacen imposible que el derecho pueda conseguir una sola función. Volvamos a preguntarnos por qué si la función social del derecho es asegurar una convivencia pacífica entre los miembros de una sociedad, no regula los efectos patrimoniales de una unión homosexual. Creo que no lo hace porque el derecho, en uso de su autonomía, decide atender a otras funciones o valores, como por ejemplo los de orden religioso. En suma, solo podemos saber que es derecho si, como decíamos al inicio, se lo preguntamos a sus elementos configuradores, esto es, a las normas jurídicas. 1.4. El problema del razonamiento circular y la imposibilidad de definir qué es una norma jurídica. La conclusión que podemos obtener de lo que hemos dicho hasta ahora es que el derecho es lo que la norma jurídica dicen que es. No obstante, este concepto de derecho aportado desde una percepción interna tiene el inconveniente de caer en un razonamiento circular sin salida. Decir que el derecho es lo que plasman las normas jurídicas en sí misma sería adecuado si contamos a su vez con un concepto de norma jurídica. De lo contrario, solo estaríamos diciendo derecho es lo que dicen las normas jurídicas que es y normas jurídicas son los que dicen que qué cosa es derecho. Pero entonces, ¿qué es una norma jurídica? En principio, como ya se dijo, se podría alegar que es la norma emitida siguiendo los procedimientos formalizados en otras normas jurídicas y cuya validez depende de un sistema también formalizado en otras normas jurídicas. Por ejemplo, jerarquía de normas o reglas de derogación. De no cumplir las formalidades específicas en el ordenamiento, se puede calificar como jurídica una norma que ya está derogada o una que ha sido publicada sin cumplir el procedimiento legislativo. Como se ve, definirla es imposible si lo hacemos en relación con otras normas que ofrece el ordenamiento. Obsérvese que las normas pueden calificarse como jurídicas siempre que pertenezcan a un orden jurídico. Ahora bien, antes de entrar a estudiar lo que es un ordenamiento jurídico, solamente quiero aclarar que las normas jurídicas son distintas a las de las leyes de la naturaleza. Lo primero son construcciones de hombres que sirven para regular sus conductas como parte de un deber ser, mientras que las segundas son enunciados referidos a la realidad concreta como parte de un ser. Para las primeras, su incumplimiento supone una reacción del ordenamiento, pero nadie discute su vigencia. En cambio, para las segundas, su inobservancia supone su invalidez como norma. Si, por ejemplo, un día soltamos una manzana y ella no cae al suelo por efecto de la ley de la gravedad, entonces eso quiere decir que esta ley natural ya es inválida. Lo mismo no se puede decir de la ley que obliga a no fumar en lugares públicos, pues aun cuando alguien incumpla el deber de la norma, seguirá existiendo.